Muy bien, amigos, continuamos aquí en Falta Uno y luego de un tiempito, no quiero decir exactamente, pero unas 2-3 semanitas fue, ya está con nosotros Jorge Moreira de Estudio Reconquista, donde siempre en esta columna de lo que queremos aportar, buenos hábitos comerciales, porque también está bueno tener empresas que tengan buenos hábitos y eso hace que la empresa no solamente crezca, sino que esté al día con muchas cosas. Jorge, ¿cómo andas tanto tiempo? Tanto tiempo, Pipo. Buenas tardes audiencia. Bueno, te voy a abrir un pequeño paréntesis. Así, el buen hábito comercial no solo es para que la empresa crezca, también es una alarma de decir, hasta aquí llegamos, no sigamos con esto porque vamos mal. Bien, bueno, pero se puede quizás traer o traspolar justamente a los hábitos saludables cuando estamos hablando de comida, ¿no? Que también cuando uno tiene buenos hábitos saludables, también enciende alarmas cuando las cosas no están mal, o sea, no están bien, digo. Tal cual. O sea, tal cual. Entonces, bueno, creo que en ese caso sirve y justamente está pensado esta columna para aquellos que somos consumidores saber también cuando pasan en las noticias qué pasó con esa empresa. Mirá, le escuché a Jorge que el tema de esto fue porque no hizo esto y esto, y eso también ayuda, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que, como me pasó a mí ahora que estábamos hablando fuera de aire, de que justamente hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se fiscaliza a las empresas, y está como en el consciente popular que fiscalización ya es sinónimo de multa. Bien, sí, eso es lo que está en el colectivo. Claro, ¿no? y no siempre eso. Así que me gustaría arrancar por ahí porque tiene que ver con cómo se fiscaliza o cuáles son los mecanismos para fiscalizar a las empresas, y que la multa es una consecuencia. Exacto, es una consecuencia a una irregularidad, ¿sí? A controvertir una norma, ¿no? Eso es la multa, una consecuencia. Pero ¿qué ocurre con la fiscalización? Vamos a ir a la base de esto. Hay leyes que determinan que tenemos que pagar impuestos o llevar a cabo determinadas conductas, ¿verdad? Tributarias. Ahora bien, yo tengo que, de alguna manera, cuando hago la ley, prever que voy a fiscalizar que eso se cumpla, porque si no, voy a hacer una ley que... ¿Y lo que te dicen, echa la ley, echa la trampa? No. No. Pero no, haces una ley y necesitas después que se corrobore, ¿no? De que en verdad se está cumpliendo con lo que hiciste. Claro, yo no puedo aplicar una penalidad porque es la consecuencia, es la pena, la multa, es la consecuencia de algo que no soy capaz de fiscalizar. Sí. Entonces significa que la fiscalización es el automático, o sea, yo tengo que entender que estoy fiscalizado automáticamente. Bien. Estoy constantemente siendo fiscalizado, ¿bien? Y no constantemente estoy recibiendo multas. Claro, eso es fundamental, ¿no? Y en qué momento se recibe, o sea, cuando depende, que hay diferentes tipos de fiscalización, o la fiscalización depende de los rubros. No, el rubro es totalmente independiente. Hay rubros que tienen particularidades, pero es otra cosa. Bien. Vamos a hablar de la norma general. Ok. Lo que aplicaría a todo, haga lo que se haga, hay normas generales que los alcanzan a todos. Bien, ¿y cuáles son? Bueno, a ver, la fiscalización se lleva a cabo de distintas maneras. Primero, a modo declarativo. El ejemplo que hablábamos fuera de aire. Yo hago una declaración jurada donde tengo que declarar por mis facturas que cobré masiva del que pagué, por lo tanto, incurrí, ¿sí? En una irregularidad que me va a costar pagar la multa. Eso es declarativo, pero es una autofiscalización. Bien. Eso sos vos que decís, bueno, yo dije que iba a cobrar tanto IVA y te pagué tanto, pero ahora me vuelvo a fiscalizarme de que en verdad pagué mucho más. Bueno, si pagaste más va a ser un crédito a favor, no hay problema. El problema es si pagaste menos. Eso. Si pagaste menos, en realidad, si bien en el momento que lo declarás ya cae el delito de defraudación tributaria porque lo declaraste, ya es otra cosa, ya es una obligación, no es una defraudación. Defraudación es si yo no lo declaro y me hago el tonto. Claro. Y bueno, pero puede pasar en una empresa a veces, o sea, por una cuestión de no sé si arqueo de caja o de algo, de no hacer bien los números, o quizás, yo qué sé,
Yo estoy pensando, por ejemplo, en situaciones personales que ha pasado en la empresa de mi padre, que muchas veces uno confía en el contador o algo y ¿pagaste o no pagaste el IVA? Sí, quédate tranquilo. Bueno, y al final no pagó. No. Bueno, ahí estamos hablando de otros asuntos, nos metemos en otras aguas. Claro. ¿Tá? Donde hay responsabilidad profesional. Ahí va, bueno, está. Y ahí le puedo cargar todas las consecuencias, todos los daños y perjuicios que yo padecí, si bien soy el primer responsable frente a DGI, pero yo lo puedo repetir contra el profesional, los daños que padecí a consecuencia de su responsabilidad, de su negligencia, claro, o de su error, porque el profesional se puede equivocar de buena fe, pero tiene responsabilidad. Okay. Entonces, no. Normalmente lo que se da es, cuando se hace una contabilidad doméstica, pueden haber errores, ¿sí? Pero el error no te exime de la responsabilidad. Claro, sí. O sea, tampoco te condena. O sea, lo que voy es que, bueno, te condena en el sentido de que, bueno, se detectó el error con que vos pagues esa multa y te pongas al día. Y listo. Empezás de cero. Ahí está. Bueno, ese es un tipo de fiscalización. Después hay una fiscalización que es tipo automática por cruzamiento de datos. Opa. Claro. Aquí, ejemplo, con la e-factura ocurre que en el momento que un cliente me está comprando, yo estoy haciendo la e-factura, yo lo estoy denunciando a él que me está comprando. Si bien yo me estoy autodenunciando que estoy vendiendo, estoy denunciando que el cliente me está comprando. ¿Cuándo existen los cruzamientos de datos? Bueno, existen los cruzamientos de datos por incompatibilidad de rubros. Por ejemplo, yo tengo un kiosco y voy a comprar repuestos de auto. Los compro con RUT como si fueran mercaderías del kiosco para descontar el IVA. Bien, hoy día con la e-factura hay cruzamiento de datos en las líneas. Entonces DGI puede decir, pero a ver, este kiosco tiene, o sea, su objeto es la venta de golosinas. Claro, y ¿sí? De repente veo ahí y veo cinco gomas, cinco ruedas. Lo que me descuenta el IVA. Lo primero que va a preguntar DGI, lo primero que va a intimar DGI es que presente la inscripción, que ellos ya lo saben, pero por un tema de norma te lo van a pedir, que presentes la inscripción en BPS del vehículo que está afectado a la empresa. Ya, y ahí entonces tú no tienes vehículos, compras las cubiertas, por ejemplo, y pretendes descontar el IVA, te van a decir esto no es deducible y te van a aplicar la multa por el IVA que no pagaste cuando hiciste esa deducción que no correspondía. ¿Verdad? Claro, bien, claro, sí, o sea, te van a querer agarrar por todos lados, o sea, no agarrar en el sentido de que, bueno, a veces uno dice, ahora te quieren agarrar. Claro, sí, agarran al que hace malas cosas. Exacto, porque si quieren agarrar, las cosas bien no hay nada que agarrar. Claro, si vos tenés el kiosco y comprás mercadería de kiosco, no hay problema, vas a poder descontar el IVA y listo, lo que no vas a poder hacer es comprar una rueda. Exactamente. O sea, todo tiene su lógica, que a veces la gente en el común. Claro, te dicen, en este país no se dejan, no dejan progresar después. Y bueno, sí, si vas a hacer esas cosas, ¿y qué otro? Además, bueno, seguimos con otra norma de fiscalización. Bueno, otra norma de fiscalización es al azar. A veces al azar se decide fiscalizar empresas, siempre un tanto empresas por mes, y bueno, y va a la profundidad de la fiscalización. Ahí donde las famosas esas inspecciones de sorpresa. Inspecciones sorpresas, que son cuando van al establecimiento, pero antes de ir al establecimiento, ese tipo de inspecciones pasaron por una sección previa que ve lo documental. Es raro que si lo documental está muy prolijo, manden igual un inspector al lugar. Hasta hace unos años salía una horda de inspectores a la calle y tocaban la puerta de todo comercio que encontraban abierto. Bueno, eso era una cosa, pero hoy día eso tengo entendido que no sé si se hace realmente. Ya es una práctica medio en desuso con todo eso mismo que vos estás hablando de cruzamiento, cruzamiento de datos, ¿no? Pero capaz que antes era muy normal. Ahora con esto de, por ejemplo, ¿no? Con esto de lo que fue la pandemia. No sé, capaz que te habrá tocado algún caso o no, porque hubo muchas personas o muchos inspectores que iban que no te dejó por el tema del tapaboca. No sé si escuchaste algunos comerciantes. No he escuchado casos.
No, porque era como una histeria de decir, no, yo fui que con el tema de distanciamiento, capaz que no eran inspectores de fiscalización de empresas, sino iban de inspectores ahí, pero eso embromaban, muchos comerciantes se quejaban, porque claro, vos venías, eran 2 personas, no podías entrar, y eso molestaba, y no te entraba, ni el que perdía era el comerciante. Bueno, a ver, hasta donde tengo entendido, siempre fue una sugerencia. No tengo entendido, corríjanme si me equivoco, si algún oyente tiene la norma, no tengo claro que haya existido una norma. Claro. ¿Dónde se establecía eso? Yo no sé si es porque es algo que uno navega por Twitter. A mí me pasó en el comercio de cerca de mi casa, que obviamente se venían y venían, habían caído gente del BPS no, del Ministerio de Salud Pública, haciendo inspecciones, y cada tanto para ver si vos venían y ver si vos respetabas esa. Ahora como está norma. El aforo, claro, lo que hubo fue un decreto, pero en realidad hay que ver hasta dónde llegaba y qué alcance tenía, ¿no? La gente normalmente, para no tener problema, bueno, una institución dice, normalmente se acata, pero después, en caso de incumplimiento, hay que ver realmente si es aplicable una sanción o no. Ok, bien. Bueno, ¿y qué por ejemplo, las multas, cómo o qué define que vos tengas que pagar? O sea, una vez que encontraste quizás ese problema o esa infracción, ¿qué te define el por qué pagar, no sé, 2.000 pesos, 10.000? ¿De multas? Claro, porque ¿quiénes son el que lo regula y por qué es ese monto? Bueno, todas las multas están establecidas en el Código Tributario, no es un capricho de DGI. DGI, obvio, va a tratar de cobrar lo máximo que pueda, pero siempre se va a sujetar a lo que le permite el Código Tributario. Las infracciones normalmente tienen una multa fija, que es un porcentaje que normalmente es el 20%. Hay infracciones determinadas que tienen más, ejemplo BPS, hay infracciones que son el 100% de la evasión, bien, pero todo eso está en el Código Tributario, cada infracción tiene un rango diferente. Las más comunes es el 20%, ¿sí? Por ejemplo, no pagaste el IVA, bueno, la multa por no pagar en fecha es el 20%, más los intereses que vaya acumulando, que varían, es un porcentaje, un tiempo, los primeros 5 días es un porcentaje, después, y va creciendo, ¿tá? Pero eso es tema estricto del contador que tiene que y Jorge, ¿qué? Te faltó sí. Igual otra forma de fiscalización, que es la denuncia. O sea, un buchón venir y decirte, o capaz un trabajador también, ¿no? Exacto, sí. Mirá que acá están. o sea, esa es otra forma que motivas una fiscalización. O sea, a ver, las denuncias no son una sentencia. Yo puedo denunciar cualquier cosa. Después, de ahí que sea verdad. Exacto. Después corresponde al organismo que tenga potestad sobre ello hacer la verificación. O sea, yo voy y digo que en cierto lugar no me dan boleta, por ejemplo, la típica. O por ejemplo, ahora que últimamente viste que hay muchos negocios que todavía no tienen el POS y habían como diciendo que había como un teléfono para decir, si hay un comercio, que vayan y denuncien en ese teléfono para que vayan, y porque no hay, a mí me pasó un local de un almacén. No tenés débito, no tengo, y no pienso tener, no me den ahí, no quiero, y que yo quiero el efectivo, a mí no me van a embromar, que esto, que lo otro. Bueno, lo que pasa es que la obligatoriedad del POS se estableció en la ALIF, la Ley de Inclusión Financiera, y gran parte de ella se derogó en la LUC. O sea que hoy día no sería estrictamente obligatorio contar con un POS. ¿Tá? Claro, ahí va. Hoy, un momento fue. Claro, en ese momento entonces era el tema de fiscalizar en sentido, porque yo recuerdo que había, si vos ibas a un comercio y por ejemplo, ¿no? Te decían mínimo de débito 100 pesos y eso era ilegal. Sí, pero ¿qué pasaba con eso? La ilegalidad, había una doble ilegalidad ahí, cuando estaba vigente.
que podía denunciar yo como consumidor ante DGI que ese comercio no me permitió usar el POS, pero a su vez hay hay un choque con el contrato, porque el contrato entre el comercio y el POS, o sea, y el sello, a texto expreso todos dicen lo mismo, que el comercio no puede establecer mínimo de consumo. Entonces, y eso sí está vigente, pero es un tema de sanción entre el proveedor del servicio y el comercio. Pero ahí, por ejemplo, a mí me ha pasado en lugares donde uno tiene que, yo que sé, quería comprar una leche y no tenía el dinero, pero sí tenía en el POS, y te dicen, es con débito mínimo 100 pesos, si no, no te lo puedo hacer. Bueno, no. Hoy día el que tiene POS está obligado a aceptar cualquier monto. Por más que te ponga mala cara, porque no entiendo igual por qué mala cara. Es que no tiene sentido eso mismo, porque en realidad el porcentaje que le cobra es muy bajo, es ínfimo, que creo que más o menos el porcentaje por la transacción anda en el orden del 1,5%, o sea, es que se terminó en realidad volcando al cliente, porque el cliente lo paga porque todo se aumentó en proporción a ello para cubrir esa pérdida. Entonces, o sea, en realidad lo que está haciendo el comerciante es pretendiendo ganar un 1% más, porque en su paramétrica tiene que estar contemplado que va a perder eso. Entonces, en síntesis es eso. Muy bien. Bueno, quedamos, porque me hablaste justamente de la denuncia, ¿no? Claro, en la denuncia. Que la denuncia motiva también fiscalización. Entonces, cuando uno denuncia, bueno, ahora el organismo con esa denuncia ve, no siempre que vayas a hacer una denuncia significa que el organismo te dé bolilla. No siempre tiene trámite. A no ser que sean varias. Claro, a ver, no siempre tiene trámite, y por dos razones. Primero, la capacidad inspectiva. Claro. Entonces, si voy a inspeccionar a uno que me va de 100 pesos y tengo el otro que me va de 1.000.000 y yo le tengo que dar prioridad al otro, si bien todos son iguales, pero hay una razón de lógica. Claro, sí. Entonces, todos mis recursos, es mejor agarrar al pez gordo que seguramente, para tratar de que no llegue a 1.000.000, ojo, también, ¿no? Porque última claro. Va para... Pero también, yo qué sé... Pero esta es una pregunta más para hacerse la DGI de cómo funciona. No. Cuidado que yo supongo dentro de la lógica. No, pero igual entendemos que hay algo en este país, y creo que prácticamente en toda Latinoamérica, porque no veo... Capaz que deben tener sus problemas en Estados Unidos o en Europa, pero es el problema justamente de la gestión. Y la gestión de las empresas públicas o la gestión de los entes públicos muchas veces tiene que ver justamente por mala gestión y de no fiscalización en ciertos lugares. Mirá todo lo que está pasando ahora por una toma de datos a ollas populares, que no, para mí no le resulta. Primero, que no deberían de existir, un gobierno no debería existir. Ahora andar pidiendo que esto, que lo otro, politizando, sí, todo bien. Entiendo que para mí es rebajarte como gobierno, andar pidiendo datos que no te cambian absolutamente nada, mientras vos tenés que darle de comer a las que en esto están voluntariamente, ¿no? Pero ¿cómo es la fiscalización? O sea, fiscalizar es muy difícil, si no lo tenés difícil que hacer, si no lo haces bien, en broma tu gestión. Es muy difícil cuando juega elementos políticos. Claro, es muy difícil. La política ensucia todo. Acá dejamos un lado a Estudio Reconquista. Va a hablar Jorge Moreira. Bien. Como Jorge Moreira. Mira, te voy a sacar el zócalo, así vemos Jorge Moreira. Va a hablar Jorge Moreira como Jorge Moreira. Yo siempre dije que el tema de asistir es un tema que es inherente al Estado y nada más que al Estado. Por ejemplo, las ollas populares privadas no deberían existir, deberían estar habilitados los comedores. ¿Cómo eran los de Inda? No. Y así como la salud pública. Y ahora bien, no debería existir ningún requisito para un uruguayo para ir a recibir esa asistencia. O sea, debería ser, quiero ir a comer a un comedor, y voy a comer un comedor y comeré lo que me dan. Claro, tampoco te pongas. Claro, comeré lo que haya. Exacto, comeré lo que me sirva.
Voy a salud pública. Bueno, a ver, si bien el Estado tiene que procurar dar lo mejor, bueno. No te podés quejar de que estés 2 horas, 3 horas, o sea, te van a atender lo más rápido posible. Exacto. Te van a atender dentro de los recursos que el Estado tenga, pero sin distinción. Claro. Sí. No importa si sos rico, sos pobre, te querés ir a atender a salud pública, atendete a salud pública. Sos rico, sos pobre, querés ir a comer a un comedor público, andá a comer a un comedor público. Perfecto, claro. Siempre lo pensé de esa manera. Lo que pasa es que, bueno, que aquí con las ollas populares lo que se mezcla. Lo que pasó fue que se le dio un tinte político a algo que fue un hecho lamentable que vivió el país con la pandemia, ¿sí? Porque las ollas populares no nacieron el 13 de marzo del 20. Allá habían iniciativas. Hay iniciativas de hace años. De un momento al otro. Comedores y merenderos, yo recuerdo ir a ayudar al Borro, y hay también en Malvin, y hay en todos, o sea, siempre hubo. O sea, no es algo que un invento de la pandemia, o invento de gobiernos de derecha o de izquierda. Exacto. Hubo siempre. Es como el tema del desempleo. El desempleo no empezó el 13 de marzo de 2020. No, claro que no. De hecho, había muchísima informalidad encubierta. Entonces, esos que trabajaban como informales, luego del cambio de gobierno se usaron esas figuras, esos documentos que eran informales, que no estaban registrados en ningún lado, para decir: un pobre desempleado, mire lo que ha hecho este gobierno. Y aquí no hay santos ni demonios. Es que se está mal utilizando esos datos, los datos, y la política misma está haciendo un juego que, bueno, claro, que es llevar agua para su molino. Y acá, exacto, a lo que hoy que estábamos hablando de cuando damos ejemplos, es que ahí hay gente, hay empleados o desempleados, no son números. Exacto. Hay un, capaz que con esto me tiro mucha gente en contra, pero hay un, lo ha dicho Máximo Kirchner muchas veces, de que es fácil hacer economía para los economistas, obviamente contrarios a su ideología, porque ellos quieren hablar de hacer economía, pero con la gente adentro. Porque ¿de qué te sirve tener los números en verde, pero se te van? Tampoco es endeudarse al otro extremo, ¿no? A lo que hoy es eso de que capaz se ve más en Argentina en esta idea de péndulo, que se van de un extremo a otro. Uruguay a su medida, y creo que Chile se ha corrido izquierda-derecha, pero ha sido quizás más centro, ¿no? Y se ha notado, porque hay cosas. Me acuerdo cuando en Chile ganó Bachelet, totalmente de izquierda, socialista, hizo una transformación, vino Piñera, reconoció el laburo y siguió con la misma línea, y era totalmente derecha. Después volvió Bachelet y después volvió Piñera, y acá en Uruguay tuvimos 15 años seguidos, y a muchas de las decisiones que ha tomado este gobierno en pandemia, muchos decían: estas decisiones no son de un herrerista, por ejemplo, porque entiendo yo que también como político uno se da cuenta que hay cosas que, si están bien, no debería, o en todo caso tocarlas para mejorarlas, si no, no. Y si no, claro, pero nos pasó en Uruguay, ejemplo, del Frente Amplio, cuando ganó por primera vez el doctor Tabaré Vázquez, se esperaban muchas cosas que no pasaron. Y siguió las corrientes que venían de la época de Jorge Valle, se siguieron las corrientes. Entonces, cuando lo hizo el Frente Amplio estuvo bien, pero cuando lo hacía el otro estaba mal. Claro, sí, entonces es todo un tema, y muchas cosas que el Frente Amplio hizo muy bien, que cuando las hacía el Frente estaban mal, y claro, o sea, ese es el como los políticos no resisten un archivo, eso, porque muchas veces se nota. Pero bueno, en materia, capaz que te saco de esto, capaz que no quiero meterte un tinte político, pero en materia empresarial, ¿cómo has visto? ¿Hace cuánto que estás con Estudio Reconquista trabajando? Estudio Reconquista Reconquista se fundó en 2012. 2012, o sea, pasaste, estando en gobiernos de izquierda. Exacto, sí. ¿Notaste un cambio de eso? Hablando justamente de decir, mirá, ahora viene la derecha, no sé, se van a empezar a evadir, porque no sé, en los 90, todos esos cucos que a veces hacen.
¿Cómo has visto el crecimiento de las empresas uruguayas? Bueno, en realidad pasó todo lo contrario. La izquierda fue quien, o sea, la izquierda, el Frente Amplio, o sea, Sí. en buen sentido. La izquierda fue quien promovió los elementos de fiscalizaciones, ¿tá? Incluso elementos que son de punta para recaudar. O sea, elementos que vinieron de España, elementos que vinieron de Chile, ¿sí? O sea, se trató de ver el elemento más inquisitivo de recaudación y fue lo que se fue aplicando, claro. ¿sí? O sea, vinieron los mejores ejemplos para ver cómo recaudaban mejor. Perfecto. Y eso pasó en izquierda. Claro, y cuando... Pero por ejemplo, vino la calle Pou y que... ¿Tocó todo? No, lo dejó porque estaba bien. Estaba bien. Bueno, eso está bueno. Entonces, o sea, y bueno, está bien. El que tiene que pagar el impuesto dice que está mal. Bueno, lo que pasa es que estás en un estado de derecho. Si no querés pagar impuestos, andate a otro lugar o andate a una isla, no sé, yo qué sé. A ver, yo voy a tomar una frase de Dante Hebel, un genio, que él explicaba que en Estados Unidos, ejemplo, hay que explicar el fracaso. Porque en Estados Unidos es que vos vas, te instalás y el gobierno te facilita todo como para que vos crezcas. Claro. Si a lo largo de 3-4 años vos estás igual y el Estado no recauda porque vos estás igual, y dice que ahí el oficial de impuestos empieza, pero a ver, ¿por qué usted no le va bien? ¿Por qué usted no crece, no aporta impuestos? Y en Latinoamérica, él se refería a Argentina, pero creo que funciona perfecto en Uruguay. Perfecto. Es al revés. Hay que explicar el éxito. Allá hay que explicar el fracaso. Y acá hay que explicar el éxito. Cuando te va bien, todos empiezan. A ver, ¿qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Algo raro estás algo estás haciendo plata. Y yo quiero más. Ese es el tema. Pero es que fuerte, ¿no? Eso. Sí. Y bueno, él se refería a Argentina. Es una cuestión de mentalidad también. Y acá existe eso, que hay que explicar el éxito. Sí. O sea, la empresa cuando es grande tiene mayores controles y tiene que explicar el por qué le va bien, el por qué tiene esos balances. Claro. Entonces, como que hay que explicar el éxito. Capaz que en Estados Unidos le presentas balances tremendos, genial. O sea, te voy a investigar si no facturás, pero... Claro, si no rendís. Exacto. Mientras estés rindiendo, te sirve a vos y me sirve a mí, así que vamos para adelante de la manito. Ahora, cuando empieces a estar medio ahí, te suelto la mano. Es una cuestión que también tiene sus pros y sus contras, pero bueno, a la vista está. Hay muchas personas, que esto también lo dice a veces Antonio Banderas, ¿no? Me acuerdo en un programa El Hormiguero donde él hablaba del sueño de cada español, que es vivir del Estado, mientras que en Estados Unidos nadie quiere vivir, quieren ser emprendedores. ¿Por qué? Porque justamente Estados Unidos te da la chance a que te dan un préstamo, quizás en la cuarta vez que tengas el éxito saltás todas las otras y todavía te queda para seguir viviendo, pero te incentivan, hay otras políticas, ¿no? Exacto, sí. Y quizás nosotros acá, ¿cuál es el sueño del nuestro? Es un empleo público. Claro, sí, tradicional. Te quedamos ahí. Claro, pero claro, vos venís acá, pero claro, no tenemos una política, o se está queriendo, ojalá empiecen a cambiar, de tratar de a nuestras empresas darles facilidades. ¿Está buena las inversiones extranjeras? Sí, yo no digo que no, pero no me hagas la panacea. Yo entiendo que el equilibrio de las dos, genial, pero dale más chance a uruguayos, que le van a dar chance a los uruguayos, que te van a generar trabajo, y no le pongas, no solamente, con esto no digo que le pongas impuestos a las importaciones, no le pongas. No, protegés, ¿sabes cuál es la mejor manera de proteger el caudal nacional? Dándole chance a los uruguayos. Que el de venga, el de afuera, y bueno, si tiene ganas de invertir. Bueno, yo te voy a refutar eso. Bueno. Hoy vine con ganas de pelear. No, está bien. Mirá, se ha demostrado ya en la práctica que cada vez que el Estado intervino para apoyar el emprendimiento uruguayo, fue un rotundo fracaso. Acá en Uruguay. Sí. Y bueno, lo que pasa es que bueno, también... miremos Envidrio, miremos Pluna como grandes ejemplos. Sí, esos son como los grandes. Pero existieron muchas cosas medias que quedaron en la nada. Estamos hablando en oficios o con trabajos que son tradicionales. Cuando estoy hablando de quizás hoy en día, la parte de tecnología en Uruguay, hay muchísimas empresas y muchas empresas del exterior que vienen a buscar en ese rubro, ¿no? Capaz que
ya la matriz uruguaya hace tiempo que ha cambiado, ¿no? Bueno, hoy Uruguay está muy bien posicionado en la venta de recursos, principalmente mano de obra hacia el exterior. En software somos capos, o sea, hoy día un técnico programador está ganando entre 5 y 15 mil dólares por mes. En Uruguay te estoy hablando, no te estoy hablando de Estados Unidos. No, tenés que irte, aparte con la trabajás a distancia, claro, trabajo remoto. Nosotros tenemos empresas que se dedican a desarrollo de software, que administramos a nivel mundial, y, o sea que ellos trabajan a nivel mundial, ¿verdad? Y sus programadores ganan muy bien, ¿no? Porque bueno, hay una necesidad. Es que es el futuro del trabajo, es el futuro del trabajo en ese momento, que hay muchas cuestiones de tendemos a que quizás las máquinas empiecen, y en esto nos ponemos apocalípticos, empiezan a sustituir a lo que, si tu trabajo hoy lo puede hacer una máquina, de aquí a 6, 7, 10 años seguramente. A eso iba. A mí parece que me gusta hacer el ave de mal agüero, pero yo hace un tiempito que vengo advirtiendo algo, o sea, la gente que está en el mundo del software, y te digo, cuidado a los programadores, hagan plata y guarden ahora todo lo que pueden, porque a esto le queda poca vida. Claro. ¿Por qué? Porque se está trabajando tanto, o sea, hay una tremenda escasez de programadores en el mundo, por eso se le paga lo que se le paga. Pero ¿qué pasó siempre que hubo una escasez de algo? Se buscó la automatización, se buscó que la máquina reemplace, ¿tá? o que satisfaga esa necesidad. Hoy día, con la escasez de programadores que hay, y como están avanzando y trabajando con el desarrollo de inteligencia artificial, en muy poquito tiempo vamos a ver computadoras haciendo software, programas que hagan programas. Entonces, qué locura eso, ¿no? Ahí se le va a terminar un poco el negocio de los programadores. Bueno, esperemos que no, porque con el Colocho estamos apuntando para esos lados, así que esperemos que no, que falta un poco. Faltan. Bueno, pero uno dice faltan poco, y 20 años no es nada, se nos pasa. Nosotros hace poquito cumplimos 40, así que imagínense. Igual es algo que va a ser gradual, cuidado. A ver, esto no es que va a un apocalipsis. Esto va a empezar en las grandes empresas, en las grandes corporaciones. Bueno, también uno pensaba, por ejemplo, ¿no? Que quedándonos con el tema de Volver al Futuro, autos que vuelan y todavía no se ven. Pero por ejemplo, me recuerdo de que, ¿cómo es? Justamente en Volver al Futuro, cosas que, ¿cómo imaginaban en los años 90 cómo iba a ser el 2015? Y hay cosas que sí, otras cosas que no. Otras que no, pero se quedaron. Hay tecnologías que han avanzado. Yo soy un fanático de Star Trek. Los que me conocen saben que soy muy fanático de Star Trek. Yo siempre lo vi como casi que una profecía de lo que es el futuro. Todo lo que hemos visto en Star Trek hoy día son cosas de uso cotidiana. O sea que la ciencia ficción muchas veces estábamos hablando, viste que está el meme ese de los supersónicos, que trabajo remoto, ¿no? Medicina por una cámara, que como que lo estaban a hacer videollamadas tipo Zoom, o sea, todo ese tipo de cosas ya los supersónicos lo estaban viendo. Exacto. Que era locura. Sí. Bueno, Jorge, la verdad muy interesante la charla, mucho más de lo que quizás habíamos planeado, pero bueno, te agradezco mucho. Y bueno, y si la gente se quiere, que la gente, más que nada empresarios que nos estén escuchando, vos tenés una pyme, necesitas asesoramiento para regular o simplemente para que sepas cómo es que se te puede fiscalizar, ¿cómo hacemos para contactarnos? Bueno, nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, que es www.er.com.uy. Bueno, allí van a encontrar distintos canales de comunicación, hay un WhatsApp con chat en vivo, o sea, con los asesores comerciales, o sea, van a encontrar todo allí. Excelente, y si no también están en Instagram, arroba Estudio Reconquista, lo encuentran y lo buscan y se pueden contactar con ellos. Es verdad. Muchas gracias, Jorge. A ustedes, que pasen muy bien. Nos vamos a ir a la pausa, Coloche, al regreso venimos con más Falta Uno.